¿Y si la llave de la salud perfecta no estuviera en medicinas modernas, sino en los mismos elementos que tus ancestros usaron durante siglos? ¿Y si los incas hubieran dejado un conocimiento prohibido, oculto entre montañas sagradas y rituales silenciosos sobre el agua y la sal? Para ellos, el agua era vida, pero no una vida cualquiera. Era un espíritu que purificaba, restauraba y despertaba la sanación innata que habita en cada ser humano. Y la sal no era solo un condimento, era un cristal sagrado, un preservador de la esencia vital, un puente entre lo humano y lo divino, un canal de sanación profunda que se mantenía vivo a través de generaciones. No es casualidad que en el Valle Sagrado exista un manantial de agua salada, cuya creación la leyenda atribuye a las lágrimas de Ayar Cachi, uno de los hermanos fundadores del Imperio Inca. Se decía que esas lágrimas no eran de dolor, sino de poder. Gotas cargadas con la memoria de la tierra, capaces de transmitir equilibrio y sanación, preservando la vida y devolviendo armonía a quien las bebiera con devoción. Así, el agua y la sal no eran simples recursos, eran un legado divino, un recordatorio de que la naturaleza es el templo más grande que existe. Los incas descubrieron que al unir el agua y la sal, se activaba una sanación que trascendía el cuerpo físico. Era un lenguaje secreto que dialogaba con cada célula, que ordenaba la sangre, que despertaba memorias ocultas de salud y plenitud. Un conocimiento tan poderoso que fue guardado, prohibido, ocultado hasta hoy. El agua y la sal siguen presentes, esperando ser reconocidas, recordando al ser humano que en lo esencial se esconde lo más sagrado. Y quizá lo que siempre buscaste fuera estaba todo el tiempo en el agua y la sal. Capítulo 1. El agua y la sal como medicina sagrada de los incas. Para los incas, nada de lo que provenía de la tierra era insignificante. Todo tenía espíritu, energía y propósito. Entre todos los dones de la naturaleza, dos eran considerados los pilares de la vida: el agua y la sal. Lo que hoy se ve como algo ordinario, en la visión de aquel pueblo era un puente hacia la salud, la fortaleza y la conexión con lo divino. El agua, en su cosmovisión, no era simplemente un recurso, era la sangre de la Pachamama, el río invisible que mantenía la vida en movimiento. Se entendía como una fuerza consciente, capaz de purificar el cuerpo y devolver el orden perdido. Cada manantial, cada laguna y cada río eran considerados templos naturales, lugares donde el ser humano podía restablecer su equilibrio. Al beber agua con respeto, decían, no solo se apagaba la sed, también se recordaba la salud que habita en cada célula. La sal, por su parte, no era vista como un simple condimento. Era considerada un cristal sagrado, un elemento nacido de las montañas que preservaba no solo los alimentos, sino también la fuerza vital. Era utilizada en rituales de protección, en ofrendas a la tierra y en ceremonias de purificación. Para los incas, la sal tenía la capacidad de fijar la energía, de conservar lo esencial y de mantener la armonía en la vida diaria. Se creía que allí donde estaba la sal, la enfermedad no podía permanecer. Existe una leyenda en el Valle Sagrado que habla del origen de un manantial de agua salada. Se decía que nació de las lágrimas de Ayar Cachi, uno de los hermanos fundadores del Imperio Inca. Sus lágrimas, cargadas de poder, dieron origen a un manantial que no se ha secado hasta hoy. Ese río salado era visto como la prueba de que agua y sal habían estado unidas desde el principio como una medicina entregada por los dioses. Para los incas, ese lugar era una herencia viva, un recordatorio de que lo divino se manifiesta en lo más simple. La práctica de unir agua y sal no era un acto casual. Los sabios incas descubrieron que esta combinación despertaba un poder capaz de restaurar la armonía perdida en el cuerpo. Los guerreros bebían agua con sal antes de las batallas para fortalecer su espíritu y resistir el cansancio.
Los enfermos eran tratados con preparados en los que la sal ayudaba al agua a penetrar más profundamente en el organismo, limpiando desequilibrios invisibles que debilitaban al ser humano. Lo entendían como un diálogo con la sangre, un modo de recordarle su lenguaje natural. La enfermedad, según la visión inca, no era un castigo divino ni una condena inevitable. Era la señal de que el equilibrio se había roto. El cuerpo, como reflejo de la tierra, podía enfermar cuando perdía la armonía con el entorno. Y así como la lluvia devolvía fertilidad a la tierra seca, el agua y la sal devolvían vitalidad al cuerpo debilitado. En esta comprensión, sanar no era luchar contra el mal, sino restaurar el orden natural. El agua reflejaba la intención de quien la recibía. Por eso se usaba en ceremonias, en cantos y en rezos, porque respondía a la vibración de la palabra y del pensamiento. La sal, al unirse con ella, actuaba como un sello que fijaba esa vibración en el cuerpo. Quien bebía agua con sal consagrada sentía que algo se alineaba dentro de sí, como si la sangre misma recordara el pulso correcto de la vida. No se trataba de superstición. Era una ciencia sagrada, transmitida a través de rituales, símbolos y prácticas que unían lo físico y lo espiritual. Los médicos incas, conocidos como jamautas, comprendían que el agua y la sal podían utilizarse tanto para sanar el cuerpo como para limpiar el alma. Purificaban heridas, fortalecían a los débiles y, en ceremonias más profundas, ayudaban a quienes buscaban claridad interior. Con el tiempo, este conocimiento se volvió reservado. Los sabios sabían que en manos equivocadas, el poder de estos elementos podía usarse con fines dañinos. Así, muchas de estas enseñanzas quedaron ocultas, transmitidas solo a quienes mostraban respeto por la vida y la naturaleza. Lo que llegó hasta nosotros como simples leyendas era en realidad parte de un sistema de sabiduría cuidadosamente protegido. Hoy, siglos después, ese legado aún respira. Los manantiales de Maras siguen ofreciendo su sal y las aguas sagradas del Cusco continúan fluyendo como lo hicieron en tiempos antiguos. La ciencia moderna empieza a reconocer que el cuerpo humano se sostiene en gran parte por agua y que el equilibrio de la sal es esencial para la vida. Lo que los incas practicaban como un ritual, hoy se confirma como un principio vital. Sin agua y sin sal, la vida se desordena. Esta herencia no pertenece únicamente al pasado. El agua y la sal siguen siendo una medicina viva, disponible para quien la sepa mirar con los ojos de la sabiduría ancestral. No son elementos menores, son memorias que guardan el secreto de la sanación. El verdadero misterio no está en lo lejano ni en lo complicado, está en reconocer que lo esencial siempre estuvo al alcance, esperando ser comprendido. Así, cada gota de agua y cada cristal de sal continúan susurrando el mismo mensaje que escucharon los incas. La sanación comienza cuando se honra lo más simple. Capítulo 2. El legado de Ayarkachi y el manantial sagrado. En el corazón de los Andes, entre montañas que parecen custodiar secretos desde el principio de los tiempos, existe un relato que los sabios incas transmitieron como parte de su memoria ancestral. Habla de Ayarkachi, uno de los hermanos míticos que dieron origen al imperio. Su historia no es solo mito ni simple leyenda, sino una enseñanza envuelta en símbolos que hablan de la fuerza de la naturaleza y del vínculo sagrado entre el hombre y la tierra. Se cuenta que Ayarkachi poseía un poder tan grande que con una sola pedrada podía derribar montañas. Su fuerza era descomunal, temida incluso por sus propios hermanos. Al sentirse amenazados, lo encerraron en una cueva, dejándolo prisionero. Desde ese encierro, Ayarkachi derramó lágrimas que se mezclaron con la tierra, y de ellas nació un manantial de agua salada que hasta hoy sigue brotando. Ese manantial no se secó jamás, como si la memoria de aquel suceso hubiera quedado grabada para siempre en la geografía de los Andes. Para los incas, este acontecimiento no se reducía a un cuento, era un mensaje. El agua que emergía de las lágrimas de Ayarkachi no era cualquier agua. Al contener sal, era considerada un don divino,
una medicina sagrada que unía dos fuerzas esenciales. En ella veían la enseñanza de que incluso del dolor podía nacer la sanación, y que la unión de agua y sal no era una casualidad, sino un recordatorio de la relación íntima entre la tierra, los dioses y el ser humano. El manantial fue visitado durante generaciones. Allí acudían los que buscaban alivio, los que deseaban fortaleza y los que necesitaban purificación. Se creía que el agua salada de Ayar Kachi tenía la capacidad de devolver el equilibrio perdido. Quien bebía de ella o se lavaba en sus corrientes encontraba no solo frescura, sino también un cambio interior, como si la memoria del cuerpo se despertara y recordara su estado natural de armonía. Los sabios incas explicaban este fenómeno de manera sencilla pero profunda. El agua era el vehículo de la vida, y la sal el sello que conservaba la fuerza vital. Unidas en un mismo manantial, se convertían en la expresión más pura de la sanación. Decían que beber de esa fuente era beber de la misma Pachamama, porque en sus lágrimas estaba contenida la fuerza de la montaña, el recuerdo de la tierra y la voz del espíritu. El legado de Ayar Kachi se mantuvo vivo en el Valle Sagrado. Los guardianes de la tradición enseñaban que aquel manantial no era solo un sitio físico, sino un símbolo de algo más grande. Así como Ayar Kachi había sido apartado y encerrado, el ser humano también puede quedar atrapado en su propio dolor y en sus limitaciones. Y así como de las lágrimas de Ayar Kachi brotó un agua sanadora, del sufrimiento humano también puede nacer la sanación si se comprende el lenguaje secreto del agua y la sal. Este conocimiento daba sentido a las prácticas que los incas realizaban en torno a las aguas saladas. No eran baños comunes ni simples bebidas. Eran actos conscientes de conexión con la fuerza de la vida. Antes de emprender viajes largos, antes de iniciar batallas o cuando alguien caía enfermo, los incas buscaban estas aguas como fuente de fortaleza. La sal que contenían fijaba la energía, ayudaba al cuerpo a resistir y permitía al espíritu recobrar claridad. A nivel simbólico, las lágrimas de Ayar Kachi se convirtieron en una metáfora de la unión entre la fragilidad y la fuerza. El agua que brota de la emoción se mezclaba con la sal que preserva la vida, y juntas mostraban que la verdadera fortaleza no está en negar el dolor, sino en transformarlo en poder de sanación. Para los incas, cada gota de ese manantial recordaba que la vida siempre encuentra un camino para renovarse, incluso en medio de la adversidad. Los viajeros que llegaban hasta el lugar llevaban consigo vasijas para recoger el agua y la sal. La usaban en sus hogares, en sus campos, en sus ceremonias. De esta manera, el manantial de Ayar Kachi no pertenecía solo a una región, sino a todo el pueblo inca, como símbolo de unidad y de medicina común. Esa práctica fortaleció la creencia de que el agua y la sal eran dones que no podían separarse, porque al estar juntos, recordaban al ser humano su vínculo con la tierra y con el cosmos. Siglos más tarde, aún se puede observar cómo las salineras de Maras, cercanas al Valle Sagrado, continúan ofreciendo la misma sal que brota de aguas subterráneas cargadas de minerales. Este fenómeno no se apaga, como si la historia misma siguiera viva en la tierra. Los descendientes de los incas todavía extraen la sal de esas aguas, manteniendo una tradición que recuerda a cada generación que allí hay un misterio que nunca se extingue. El manantial de Ayar Kachi, con su agua salada, es más que una leyenda. Es la muestra de cómo los incas comprendieron que lo esencial está inscrito en la naturaleza. El agua y la sal son los elementos que sostienen la vida en el cuerpo, pero también sostienen la memoria de un pueblo que aprendió a escuchar la voz de la tierra. El recuerdo de Ayar Kachi sigue siendo una enseñanza silenciosa. Habla de la transformación del dolor en medicina, de la unión de fuerzas opuestas que generan equilibrio, y del misterio de cómo lo más simple encierra lo más profundo. Lo que fluye de aquel manantial no se limita a un río mineral. Es un recordatorio de que la sanación no proviene de lo lejano ni de lo complejo, sino de lo esencial que nunca ha dejado de acompañarnos. Y así como ese manantial sigue brotando, también continúa viva la certeza de que el agua y la sal guardan en silencio el secreto que los incas supieron reconocer.
Capítulo 3. La sabiduría de la Pachamama y el lenguaje del agua. Para los incas, la Pachamama no era solo la tierra física bajo los pies, sino la madre cósmica que sostenía a todos los seres. En su visión, todo lo que existía respiraba y estaba unido por un mismo tejido invisible. Montañas, ríos, animales, plantas y personas compartían un espíritu común. Por eso, cada elemento de la naturaleza era tratado como sagrado, y entre ellos, el agua ocupaba un lugar central. El agua era considerada la sangre viva de la Pachamama. Se movía a través de ríos y lagunas como un sistema circulatorio que alimentaba la vida. Cuando un inca bebía agua, no pensaba que estaba consumiendo algo externo, sino que estaba integrándose con la madre que lo sostenía. Esa relación no era de dominio, era de reciprocidad. El ser humano recibía del agua, pero también debía cuidarla, honrarla y devolverle gratitud. Los sabios incas sabían que el agua podía comunicarse. Decían que tenía memoria, que guardaba la vibración de los cantos, de las palabras y de los pensamientos. Por eso, antes de beber, hablaban con ella, la bendecían y le ofrecían intenciones claras. Creían que, al hacerlo, esa vibración quedaba impresa en el agua y se transmitía al cuerpo. Si se bebía con ira o con desprecio, el agua podía reflejar ese desorden, pero si se tomaba con respeto, transmitía equilibrio y sanación. En sus ceremonias, el agua era colocada en vasijas de cerámica o de oro y se le ofrecían flores, hojas de coca y semillas. Estas ofrendas eran símbolos de agradecimiento, recordatorios de que todo lo recibido debía ser devuelto. No se trataba de superstición, sino de una comprensión profunda de la reciprocidad. Lo que la Pachamama entrega debe ser honrado para que el ciclo de la vida continúe en armonía. El agua, en este contexto, era vista como un lenguaje silencioso que podía entenderse no con los oídos, sino con el corazón y la conciencia. Al observar cómo fluía un río, los sabios encontraban mensajes. El curso de las aguas enseñaba sobre el movimiento de la vida, no resistir, no estancarse, sino fluir y adaptarse a cada obstáculo. Una laguna tranquila enseñaba la importancia de la calma interior. Una cascada mostraba la fuerza de soltar y renovarse. Todo era símbolo, todo era enseñanza. Los relatos ancestrales contaban que algunos amautas podían escuchar el agua de manera literal. Decían que al sentarse junto a una fuente en silencio, el murmullo del agua les revelaba respuestas. No era una voz en palabras humanas, sino una intuición clara, una comprensión repentina que surgía como si la Pachamama hablara directamente a través de su sangre. De este modo, el agua se convirtió en maestra y consejera, capaz de guiar decisiones, de señalar caminos y de despertar la memoria dormida del ser humano. Pero más allá de los símbolos y de la espiritualidad, había una verdad práctica. Los incas reconocían que el cuerpo humano estaba hecho principalmente de agua. Entendían que lo que ocurría en los ríos también ocurría dentro de las venas y que cuidar el agua externa era cuidar el agua interna. Por eso vinculaban la salud del cuerpo con la salud de la tierra. Si un río estaba contaminado, también lo estaba la comunidad que dependía de él. Y si el agua era pura, esa pureza se reflejaba en la vitalidad del pueblo. Este conocimiento se expresaba en la vida diaria. Antes de sembrar, pedían permiso a la tierra y vertían agua sobre ella como símbolo de respeto. Antes de iniciar una construcción, ofrecían agua para que el espíritu del lugar quedara en calma. En nacimientos y en funerales, el agua estaba siempre presente como signo de inicio y de cierre, como acompañante en el ciclo completo de la existencia. El agua también estaba unida al tiempo y a los astros. Los incas observaban cómo las lluvias seguían ciclos ligados a la luna y a las estrellas, y comprendían que el agua era un puente entre la tierra y el cielo. Creían que en sus movimientos había mensajes que podían predecir cosechas, anunciar cambios y preparar a las comunidades para lo que estaba por venir. A través del agua, la Pachamama hablaba. Su lenguaje no estaba escrito en libros, sino en corrientes, en gotas,
en la humedad que subía desde el suelo y en la lluvia que caía desde lo alto. Quien aprendía a escuchar ese lenguaje podía encontrar salud, claridad y dirección. No necesitaba más que silencio, respeto y apertura. Con el paso de los siglos, mucho de este conocimiento fue silenciado. Sin embargo, el agua nunca dejó de hablar. Sus ríos siguen fluyendo, sus manantiales siguen brotando y su memoria sigue intacta. El lenguaje del agua no se ha perdido, simplemente espera ser escuchado otra vez. La sabiduría de la Pachamama permanece en cada fuente y en cada río, recordando que lo sagrado no se esconde en lo lejano, sino en lo esencial. Y así como los incas comprendieron que el agua podía enseñar, hoy también podemos reconocer que en ella late una memoria que no pertenece al pasado, sino al presente eterno. Capítulo 4. La sal, cristal de las montañas y guardiana de la energía. En la cosmovisión de los incas, la sal no era un simple mineral que acompañaba los alimentos. Era un cristal sagrado que nacía del corazón de las montañas y que conservaba en su interior la memoria del tiempo. Cada grano de sal era visto como una semilla de permanencia, como un símbolo de lo que resiste, de lo que se mantiene vivo aun cuando todo lo demás cambia. Los incas sabían que sin sal no había vida. Entendían que la sal sostenía el equilibrio interno del cuerpo y que sin ella la sangre no podía circular en armonía. Así como el agua representaba el flujo y el movimiento, la sal representaba la estabilidad y la conservación. Era el complemento perfecto, el eje invisible que permitía que lo que fluye no se desordene. Las salineras de Maras, que aún hoy se extienden como terrazas blancas sobre la tierra roja de los Andes, fueron uno de los grandes tesoros heredados de esta tradición. No eran vistas solo como un recurso económico, sino como un santuario vivo. Allí, las aguas subterráneas cargadas de minerales brotan de manera incesante, dejando tras de sí cristales que brillan bajo el sol. Para los incas, ese fenómeno era la prueba de que la Pachamama ofrecía directamente una medicina. Extraer sal no era un acto mecánico, era un acto de comunión con la tierra. La sal tenía múltiples usos en la vida del pueblo. Se utilizaba para conservar los alimentos, pero también para purificar espacios, para proteger a los viajeros y para acompañar rituales de sanación. En ceremonias específicas, los sacerdotes espolvoreaban sal sobre el fuego como ofrenda, convencidos de que ese gesto fijaba las intenciones y las llevaba al mundo invisible. Se decía que donde había sal, los espíritus malignos no podían permanecer, y que bastaba con colocarla en los umbrales de las casas para mantener la armonía. En el ámbito de la medicina, la sal era empleada como un agente de limpieza. Mezclada con agua, servía para sanar heridas, aliviar dolores y fortalecer el cuerpo. También se utilizaba en baños rituales en los que las personas buscaban soltar enfermedades y desequilibrios. Sumergirse en agua con sal era una forma de desprenderse de cargas invisibles, de devolver a la tierra lo que ya no pertenecía al cuerpo. La sal era, además, un elemento de unión entre la comunidad y los dioses. En las ofrendas a la Pachamama, siempre había un lugar para ella, junto al maíz, la chicha y las hojas de coca. Cada ofrenda era un recordatorio de que la vida debía mantenerse en equilibrio, y la sal, al ser incorruptible, simbolizaba la permanencia de ese pacto. En ella veían la certeza de que lo sagrado no se corrompe, sino que permanece intacto. Los sabios incas enseñaban que la sal era también un cristal de energía. Decían que podía absorber vibraciones densas y transformarlas, devolviendo claridad al espíritu. Por eso, en ciertos rituales de limpieza, colocaban sal en las manos o en la frente de una persona enferma, para que actuara como un imán que atraía el desorden y lo neutralizaba. Una vez cumplida su función, la sal era devuelta a la tierra. Nunca se la desechaba de manera indiferente. Más allá de sus usos prácticos, la sal fue elevada a un símbolo profundo. Representaba la esencia de lo que no cambia, de lo que se conserva a pesar del tiempo. Mientras el agua enseñaba sobre el fluir, la sal mostraba el valor de la permanencia. En la unión de ambas,
Los incas veían un espejo de la vida misma, el movimiento y la quietud, lo mutable y lo eterno, trabajando juntos para sostener la existencia. En las enseñanzas transmitidas a través de cantos y relatos, se afirmaba que la sal llevaba en sí misma el fuego de la montaña. Su blancura no era simple apariencia, era la manifestación de una pureza que había nacido en lo profundo de la tierra. Cada cristal era el eco de un proceso lento y silencioso en el que la Pachamama había guardado parte de su energía vital. Al consumirla con respeto, esa energía se integraba al cuerpo humano, manteniéndolo fuerte y en equilibrio. La sal también fue asociada a la memoria. Los incas decían que recordaba lo que tocaba, que conservaba en su interior las vibraciones y las hacía perdurar. Por eso, en ciertos rituales, mezclaban sal con hierbas medicinales o con flores, convencidos de que ese cristal fijaba la esencia de las plantas y potenciaba sus propiedades curativas. Así, la sal no actuaba sola, sino que se convertía en compañera y amplificadora de otras medicinas. El respeto hacia la sal era tan profundo que no se la desperdiciaba. Cada grano era valorado como un don. Quien derramaba sal debía recogerla y devolverla a la tierra como acto de gratitud y reconocimiento. Esta relación consciente con la sal mostraba que, para los incas, lo esencial nunca debía ser tomado a la ligera. La abundancia no justificaba el descuido, porque lo sagrado no pierde su valor por ser abundante. La presencia constante de la sal en los rituales, en la medicina y en la vida cotidiana de los incas revela que este pueblo comprendía un principio que aún hoy sigue vigente. La salud no es solo ausencia de enfermedad, es equilibrio. Y la sal, como cristal de la tierra, ayudaba a mantener ese equilibrio tanto en el cuerpo como en el espíritu. Este legado permanece en las montañas y en los manantiales. Las salineras que aún producen cristales en silencio son testigos de una verdad que no se ha extinguido. La sal continúa siendo guardiana de la energía, cristal de pureza y sello de permanencia. En la unión del agua y la sal, los incas descubrieron el reflejo de la vida misma. Dos fuerzas distintas que, al encontrarse, revelan una medicina más profunda de lo que parece. En ese encuentro se encontraba un secreto que no solo preservaba el cuerpo, sino que también sostenía el alma. Capítulo 5. El equilibrio interior, agua y sal en el cuerpo humano. Los incas comprendieron que el ser humano es un reflejo de la tierra. Así como la Pachamama tiene ríos que recorren su cuerpo y cristales que se forman en sus montañas, también el hombre y la mujer están hechos de agua y de sal. En cada célula, en cada gota de sangre, en cada lágrima, se repite el mismo principio. La vida se sostiene gracias al encuentro de estos dos elementos. El agua representa el movimiento, el flujo constante que lleva nutrientes, energía y vitalidad a cada rincón del cuerpo. La sal, en cambio, representa la estabilidad, el orden invisible que permite que ese flujo tenga sentido y dirección. Si el agua se mueve sin sal, se dispersa. Si la sal se acumula sin agua, se endurece. Juntas, logran un equilibrio perfecto que hace posible la vida. Los sabios incas observaban que las enfermedades aparecían cuando ese equilibrio se rompía. Cuando había exceso de sequedad, el cuerpo se debilitaba. Cuando había exceso de sal, se endurecía. El secreto estaba en mantener la proporción justa, en reconocer que la salud no era un estado estático, sino una danza permanente entre movimiento y estabilidad. La sangre era considerada el espejo más claro de esta unión. Los incas sabían que su sabor era salado y lo interpretaban como la señal de que la vida misma estaba tejida con el cristal de la tierra. Cada latido llevaba consigo un mensaje. El agua circula, la sal preserva, y mientras ambas permanezcan en armonía, la vitalidad se mantiene. En los rituales de sanación se hacía beber a los enfermos pequeñas dosis de agua con sal sagrada. No era un remedio improvisado, era una forma de recordarle al cuerpo su lenguaje natural. El agua hidrataba, limpiaba y renovaba. La sal fijaba, fortalecía
y devolvía estabilidad. El efecto no era solo físico, también espiritual. Se creía que con cada sorbo, la persona recuperaba la memoria de su propia salud. El equilibrio interior no dependía únicamente de la cantidad de agua o de sal que se consumiera, sino de la manera en que se recibían. Los incas enseñaban que beber con respeto y conciencia potenciaba la capacidad del cuerpo para asimilar la medicina. Un mismo vaso podía ser indiferente o transformador, dependiendo de la intención con que se tomara. Por eso, en las ceremonias, el agua y la sal eran ofrecidas con cantos y palabras sagradas para impregnar en ellas la vibración de la sanación. En la vida diaria, este principio también estaba presente. Los guerreros fortalecían su resistencia bebiendo agua con sal antes de largos viajes o batallas, convencidos de que así mantenían el orden en su cuerpo y su espíritu. Los agricultores, tras jornadas de trabajo bajo el sol, recuperaban fuerzas con esta mezcla, que les devolvía claridad y vitalidad. No era una superstición, era la aplicación práctica de un conocimiento profundo. El cuerpo humano necesita agua y sal en equilibrio, tal como la tierra necesita lluvias y minerales para dar fruto. Los amautas, sabios guardianes de esta sabiduría, enseñaban que cada persona debía escuchar su propio cuerpo para reconocer el balance que necesitaba. Decían que la señal de la falta de agua era la sequedad, la fatiga, la pérdida de brillo en los ojos. La señal del exceso de sal era la rigidez, la pesadez y la falta de armonía en los movimientos. Aprender a reconocer esas señales era aprender a leer el lenguaje del cuerpo, del mismo modo que se leía el lenguaje de los ríos y las montañas. La visión inca sobre el equilibrio interior no separaba lo físico de lo espiritual. El agua y la sal eran entendidas como fuerzas que actuaban al mismo tiempo en ambos planos. Así como limpiaban heridas y fortalecían la sangre, también limpiaban pensamientos y preservaban la energía vital. No había diferencia entre sanar el cuerpo y sanar el espíritu, porque ambos eran parte de una misma totalidad. Este entendimiento revelaba un principio esencial. La verdadera medicina no siempre está en lo complejo, sino en lo elemental. En la simplicidad del agua y la sal se encontraba un poder que trascendía generaciones. Los incas supieron ver lo que aún hoy muchos olvidan, que la salud no es algo que se obtiene, sino algo que se mantiene a través de la relación con lo esencial. Con el paso de los siglos, este conocimiento quedó oculto entre leyendas y prácticas que parecieron desaparecer. Sin embargo, el cuerpo humano sigue siendo testigo de esa verdad. Cada lágrima que brota de los ojos, cada gota de sudor, cada trago de agua que calma la sed, lleva en sí mismo el mismo lenguaje que los incas escuchaban con claridad. El agua y la sal continúan sosteniendo la vida, esperando que el ser humano recuerde el valor de lo que nunca dejó de estar presente. Lo que los incas descubrieron no se ha perdido. Permanece en cada río que fluye, en cada cristal de sal que brilla bajo el sol y en cada cuerpo que late con la misma esencia. Reconocerlo es reconocer que la sanación no es un misterio lejano, sino una posibilidad siempre disponible. El equilibrio interior es, en última instancia, el reflejo del orden universal. Así como las estrellas se sostienen en un cosmos en armonía, el cuerpo humano se sostiene en la unión del agua y la sal. Y en ese equilibrio silencioso, los incas encontraron no solo la salud, sino también la certeza de que el hombre y la naturaleza son uno solo. Capítulo 6. Rituales de purificación y sanación ancestral. En la vida de los incas, la salud no era un asunto separado de lo espiritual. Para ellos, sanar significaba restablecer el orden entre el cuerpo, la mente y la Pachamama. Por esa razón, el agua y la sal eran elementos centrales en sus rituales de purificación, porque representaban la unión entre lo que fluye y lo que conserva, entre lo que limpia y lo que protege. Las ceremonias de purificación se realizaban en lugares donde el agua corría libremente. Los ríos, las fuentes y los manantiales eran considerados templos vivos. Allí, los incas se reunían en silencio, acompañados por sacerdotes o sabios que conocían los cantos y las palabras adecuadas para despertar la memoria del agua. Antes de sumergirse,
vertían en la corriente hojas de coca, flores o granos de maíz como ofrenda. El gesto simbolizaba la gratitud por la vida y el permiso solicitado a la naturaleza para recibir su poder sanador. El baño ritual no era solo físico. Al entrar en el agua, la persona buscaba soltar aquello que la cargaba: penas, dolores, miedos y enfermedades. El agua no se veía como un simple líquido, sino como un espíritu que podía llevarse lo que ya no debía permanecer. Los sabios decían que el agua se llevaba el desorden del cuerpo hacia el río, y éste lo entregaba de vuelta a la tierra para que se transformara en nueva energía. De esa forma, la sanación era también un acto de reciprocidad con la Pachamama. La sal acompañaba estos baños como un elemento imprescindible. Se disolvía en el agua o se frotaba sobre la piel para limpiar y fijar la energía. Se creía que la sal absorbía las vibraciones densas y dejaba en su lugar un espacio puro, donde la vitalidad podía crecer de nuevo. Cuando la ceremonia concluía, la sal utilizada nunca se conservaba. Siempre era devuelta a la tierra, como símbolo de respeto y de cierre del ciclo. Había también rituales de purificación para las viviendas y los lugares de trabajo. Los sacerdotes esparcían agua mezclada con sal en las entradas, convencidos de que así las fuerzas dañinas no podían entrar. De esta manera, los hogares quedaban sellados, y quienes vivían en ellos experimentaban un ambiente de paz y equilibrio. Estas prácticas no se reducían a superstición, sino a la convicción de que la energía de los espacios influía directamente en la salud de las personas. En los momentos de enfermedad, los jamautas utilizaban el agua y la sal en forma de preparados. A veces, daban de beber una mezcla suave para purificar el cuerpo desde adentro. Otras veces, aplicaban compresas salinas sobre las heridas o sumergían los pies del enfermo en agua templada con cristales. Cada gesto estaba acompañado de palabras y cantos que reforzaban la intención, porque sabían que el agua escuchaba y respondía. Las ceremonias de purificación también se realizaban en los ciclos de la vida. En los nacimientos, se bañaba a los recién llegados con agua de manantial mezclada con sal, como símbolo de fuerza y protección. En las uniones matrimoniales, los esposos compartían agua salada en pequeños vasos, como señal de que sus vidas fluirían juntas y permanecerían firmes. Incluso en la muerte, el agua y la sal estaban presentes, porque se usaban para limpiar el cuerpo antes de entregarlo a la tierra. Así, el ciclo completo de la existencia estaba marcado por estos dos elementos. El agua y la sal eran además utilizadas en rituales colectivos para la comunidad. Durante épocas de sequía o de enfermedad generalizada, los sacerdotes guiaban procesiones hacia los ríos o las lagunas. Allí, hombres, mujeres y niños se sumergían juntos, convencidos de que la fuerza de la comunidad multiplicaba el poder de la purificación. En esas ocasiones, la sal se esparcía en el agua como símbolo de unidad, porque recordaba que lo que preserva a uno, preserva a todos. Estas prácticas eran acompañadas por música y cantos. Las flautas, los tambores y las voces humanas se unían en una vibración común, porque los incas sabían que el sonido también influía en el agua. Cada nota era vista como una onda que resonaba en las corrientes, grabando en ellas la intención de sanar. Así, el agua no solo limpiaba el cuerpo, sino también la memoria emocional de quienes participaban. Los rituales de purificación no eran actos aislados, eran parte de un sistema completo de vida. Servían para recordar al pueblo que la salud dependía de mantener el equilibrio con la naturaleza y con la comunidad. Nadie sanaba solo, todos sanaban juntos. Cada baño en el río, cada grano de sal entregado a la tierra, era un recordatorio de que la vida se sostenía en la reciprocidad. Hoy, muchos de estos rituales aún persisten en comunidades andinas que mantienen viva la tradición. Los baños en fuentes sagradas, el uso de la sal en limpias y la costumbre de agradecer al agua antes de beberla son huellas de un conocimiento que nunca se extinguió. Aunque el tiempo haya cambiado las formas, el principio permanece intacto. El agua y la sal siguen siendo los pilares de la purificación y la sanación.
En ellos se guarda una enseñanza que trasciende los siglos. Lo que fluye y lo que conserva, lo que limpia y lo que protege, son las dos fuerzas que mantienen la vida. Al comprenderlo, los incas construyeron una medicina que no se limitaba a curar síntomas, sino que devolvía equilibrio a la totalidad del ser. La unión de agua y sal en los rituales de purificación revelaba algo más que una práctica ancestral. Era el reflejo de una ciencia espiritual que entendía al hombre como parte de un universo ordenado. Y ese conocimiento, silencioso y sencillo, sigue vivo en cada manantial y en cada cristal que la tierra nos ofrece. Capítulo 7. Guardianes del conocimiento, los jamautas y su ciencia oculta. En el corazón del imperio inca existían hombres y mujeres dedicados a resguardar los secretos más profundos de la naturaleza. Eran los sabios conocidos como jamautas. No eran sacerdotes en el sentido religioso, ni curanderos en el sentido limitado de la palabra. Eran guardianes de un conocimiento que unía la observación del mundo físico con la comprensión de lo espiritual. Su misión era mantener viva la memoria de la Pachamama y transmitirla a quienes demostraban estar preparados para recibirla. Los jamautas no se formaban en escuelas visibles ni recibían títulos o insignias. Su aprendizaje era silencioso y largo, acompañado por maestros que habían recorrido el mismo camino antes que ellos. Se les reconocía no por su apariencia, sino por la claridad de su palabra y la profundidad de su mirada. Eran capaces de ver en un río más que agua corriendo, de escuchar en el viento más que un simple murmullo, de comprender en la sal y en el agua algo que iba más allá de lo material. Entre sus saberes estaba la ciencia oculta del agua y la sal. Ellos sabían que no se trataba de elementos comunes, sino de fuerzas vivas capaces de sanar, de preservar y de transformar. Pero también entendían que un poder así debía ser protegido. Por eso, el conocimiento no era compartido con cualquiera. Solo quienes demostraban respeto por la vida, humildad en el corazón y disciplina en la práctica podían acceder a estas enseñanzas. Los jamautas guardaban este conocimiento en relatos, símbolos y cantos. Muchas de sus enseñanzas no se escribían porque sabían que la palabra escrita podía caer en manos de quien no estuviera preparado. Preferían transmitir de boca en boca, en ceremonias, en peregrinajes y en momentos especiales. Así, el saber no era solo información, era experiencia viva. En sus prácticas, los jamautas utilizaban el agua y la sal en formas que unían lo físico y lo espiritual. Sabían preparar mezclas para limpiar el cuerpo, para fortalecer a los débiles o para devolver energía a quienes habían perdido el equilibrio. También sabían cómo hablarle al agua, cómo cantarle para que guardara la vibración correcta y cómo consagrar la sal para que actuara como cristal de protección. Eran conscientes de que todo conocimiento podía ser usado de dos maneras, para sanar o para dañar. Por eso, se esforzaban en enseñar no solo técnicas, sino también ética y conciencia. Decían que sin pureza en el corazón, la medicina podía convertirse en veneno. De este modo, la sabiduría de los incas no era solo técnica, era también un camino de vida. El poder que custodiaban los jamautas era tan grande que muchos lo llamaban conocimiento prohibido. No porque fuera malo en sí mismo, sino porque estaba reservado. Quienes no estaban listos podían malinterpretarlo o usarlo con fines egoístas. Así, lo prohibido no significaba inaccesible, significaba protegido. Era un tesoro que debía abrirse solo en el momento justo. Con el paso de los siglos, gran parte de este conocimiento se ocultó aún más. La llegada de nuevas culturas y religiones obligó a muchos jamautas a guardar silencio. Sus enseñanzas quedaron escondidas en símbolos, en historias y en prácticas que parecían simples costumbres, pero que contenían en realidad fragmentos de un sistema mayor. El pueblo conservó parte de esas prácticas sin conocer su profundidad, mientras los guardianes mantenían en secreto la totalidad del saber. El legado de los jamautas no fue solo preservar la ciencia oculta, sino asegurar que el vínculo entre el ser humano y la naturaleza no se rompiera. Enseñaban que la salud
era inseparable del respeto por la tierra, que el equilibrio del cuerpo dependía del equilibrio con el entorno, y que el agua y la sal eran recordatorios constantes de esa verdad. Hoy, al mirar hacia atrás, se comprende que estos sabios no solo guardaban secretos, guardaban caminos que aún pueden recorrerse si se escucha la voz de la tierra con la misma atención con la que ellos lo hicieron. El conocimiento oculto de los jamautas no ha desaparecido, permanece en las tradiciones, en los rituales y en la memoria de los pueblos andinos. Y, como todo lo esencial, espera en silencio el momento en que pueda ser reconocido de nuevo. El agua y la sal, en sus manos, no eran simples sustancias, eran llaves que abrían puertas al equilibrio, a la claridad y a la sanación profunda. Y ese legado, aunque protegido, sigue latiendo en cada manantial y en cada cristal, esperando que el ser humano recuerde cómo usarlos con sabiduría. Capítulo 8. Agua y sal en la vida del pueblo inca. La grandeza de los incas no residía únicamente en sus templos, en sus caminos o en la extensión de su imperio. Su verdadero poder estaba en la manera en que integraban lo sagrado a la vida cotidiana. Para ellos no existía separación entre lo espiritual y lo práctico, entre la ceremonia y el trabajo diario. Por eso, el agua y la sal, considerados elementos de profunda sanación y equilibrio, estaban presentes tanto en los ritos más solemnes como en las labores más simples del pueblo. En los hogares, el agua era el primer recurso al comenzar el día. Se recogía de manantiales cercanos o de canales que llevaban las corrientes de montaña hacia las comunidades. Antes de beberla, muchos acostumbraban a agradecer en silencio, reconociendo que no era solo un líquido, sino la vida misma que ingresaba al cuerpo. Este gesto, que podía parecer sencillo, mantenía viva la conexión con la Pachamama y recordaba que cada sorbo era parte de un ciclo mayor de reciprocidad. La sal, aunque abundante en ciertas regiones, era tratada con respeto. Se almacenaba en recipientes especiales y se usaba con cuidado, no solo para dar sabor a los alimentos, sino como una forma de preservar la fuerza vital de la comida. El maíz, la quinoa, las carnes y los tubérculos se conservaban gracias a ella, asegurando alimento en épocas de escasez o en los largos viajes de los chasquis, los mensajeros del imperio. En cada grano de sal se reconocía un cristal que mantenía viva la energía de lo que tocaba. Los guerreros, antes de partir a la batalla, recibían agua con sal para fortalecer su cuerpo y su espíritu. Era un acto simple en apariencia, pero cargado de significado. El agua les devolvía frescura y claridad. La sal les otorgaba resistencia y firmeza. Se creía que esa mezcla los hacía más difíciles de abatir, no solo por la fuerza física, sino porque los conectaba con el orden natural que los protegía en el combate. Los agricultores también conocían el valor de estos elementos. Bajo el sol intenso de los Andes, después de largas jornadas en los campos, bebían agua con pequeñas cantidades de sal para recuperar la vitalidad perdida. Sabían, aunque no lo explicaran con palabras científicas, que esa combinación les devolvía el equilibrio que el trabajo y el calor consumían. Para ellos, la medicina no estaba en remedios complejos, sino en la sabiduría de la tierra. En los partos, el agua y la sal cumplían un papel protector. El recién nacido era lavado con agua fresca para recibir la vida en pureza, y a veces se añadía un toque de sal para simbolizar fortaleza y permanencia. Este gesto era entendido como un sello que acompañaba al niño en su camino, una forma de entregarle desde el inicio la memoria de la salud. Los ancianos, por su parte, utilizaban baños de agua con sal para aliviar dolores en las articulaciones y en los músculos fatigados. Sentarse en un estanque o sumergir los pies en agua templada, mezclada con cristales, era considerado un remedio natural para soltar el peso de los años y mantener el cuerpo en movimiento. No necesitaban de grandes explicaciones. Sentían en su propia piel el alivio y comprendían que en esos elementos estaba contenida la medicina de la tierra. La vida comunitaria también giraba en torno a estos dones. Durante las festividades,
Se compartían bebidas preparadas con agua sagrada y se ofrecían comidas preservadas con sal como símbolo de abundancia. Así, lo que fortalecía al cuerpo también fortalecía a la comunidad. Todos participaban de ese acto de sanación colectiva, donde cada persona recibía y al mismo tiempo devolvía a la Pachamama su gratitud. Los constructores del imperio, al levantar muros y caminos, llevaban siempre consigo recipientes de agua, no solo para calmar la sed, sino porque sabían que trabajar con las piedras bajo el sol requería mantener la armonía del cuerpo. En algunas ocasiones, la sal era usada en pequeñas cantidades para mantener la energía de los trabajadores, evitando que la fatiga los venciera. La resistencia de los incas, que sorprendía incluso a sus adversarios, se debía en parte a esta relación consciente con el agua y la sal. Las madres enseñaban a sus hijos a no desperdiciar ni el agua ni la sal. Ambos eran considerados regalos demasiado valiosos para tratarlos con descuido. Derramar agua sin razón era visto como una falta de respeto hacia la Pachamama, y desperdiciar sal era considerado un acto de ingratitud. Estas enseñanzas moldeaban desde temprana edad una conciencia de respeto y cuidado que mantenía vivo el equilibrio en la comunidad. En la muerte, el agua y la sal también estaban presentes. El cuerpo de los difuntos era limpiado con agua pura, y en ocasiones se colocaban cristales de sal en su entorno para proteger su tránsito hacia el otro mundo. Este gesto aseguraba que el espíritu partiera en paz y que la memoria del ser quedara preservada en la comunidad. Así, desde el nacimiento hasta la partida, el agua y la sal acompañaban cada etapa de la vida. Este uso constante y consciente de los elementos muestra que para los incas, la medicina no estaba separada de la vida diaria. No se trataba de prácticas reservadas únicamente a los sabios, sino de costumbres integradas en cada familia, en cada tarea y en cada celebración. En lo simple encontraban lo sagrado, en lo cotidiano hallaban la sanación. La grandeza de esta visión radicaba en que todos, desde el más humilde agricultor hasta el más alto gobernante, compartían la certeza de que el agua y la sal eran más que sustancias, eran símbolos de la conexión eterna entre el hombre, la tierra y el cosmos. Y esa certeza, vivida día a día, hacía de su pueblo un ejemplo de fortaleza y armonía. Lo que se transmitía en los templos y en los rituales no quedaba encerrado allí. Se respiraba en las casas, en los campos, en las batallas y en las fiestas. Así, el agua y la sal no eran solo medicina, eran cultura, identidad y raíz. Una raíz que aún hoy sigue viva en quienes conservan esas costumbres como un puente entre el pasado y el presente. El pueblo inca encontró en la sencillez de estos elementos la clave para sostener su salud y su fuerza. Y en esa sencillez se esconde un mensaje que no se apaga. Lo que preserva la vida no siempre está en lo extraordinario, sino en lo esencial. Capítulo 9. La conexión con el cosmos y las estrellas. La visión inca del mundo no se limitaba a la tierra que pisaban, ni a las montañas que los rodeaban. Para ellos, la vida estaba sostenida por un orden cósmico, donde todo se encontraba en relación. El agua y la sal, presentes en el cuerpo y en la tierra, eran también reflejos de ese orden mayor que provenía del cielo. Así como los ríos descendían desde las cumbres nevadas, las estrellas guiaban sus pasos y recordaban que lo visible y lo invisible formaban un mismo tejido. El firmamento era considerado un libro abierto, donde los dioses escribían su voluntad. Los incas observaban los movimientos del sol, la luna y las estrellas con una precisión admirable, no solo para medir el tiempo, sino para comprender los mensajes de la naturaleza. Cada ciclo lunar, cada alineación de estrellas, era una señal que influía en las cosechas, en las ceremonias y en la vida comunitaria. En esa lectura del cielo, el agua y la sal también encontraban su lugar. Las lluvias eran vistas como un regalo de los astros. Cuando el sol alcanzaba ciertos puntos en el horizonte, anunciaba la llegada de las estaciones de fertilidad y abundancia. El agua que descendía desde las alturas era interpretada como una bendición cósmica que renovaba la vida en la tierra. Así,
Las lluvias no eran simples fenómenos climáticos, sino un diálogo entre el cielo y la Pachamama, un recordatorio de que el ser humano vivía en un equilibrio mayor. La sal, por su parte, estaba asociada a lo eterno. Sus cristales, que resistían el paso del tiempo, eran entendidos como reflejos de las estrellas fijas que brillaban en la bóveda celeste, mientras el agua representaba el movimiento y el ciclo incesante de la vida. La sal representaba la permanencia, la constancia que se mantiene a pesar de los cambios. En la unión de ambos elementos, los incas veían una imagen del cosmos, lo mutable y lo eterno, lo que fluye y lo que permanece. Los templos y santuarios incas fueron construidos siguiendo alineaciones astronómicas. Muchos de ellos se orientaban hacia puntos específicos, por donde salía o se ocultaba el sol en los solsticios y equinoccios. En esas ceremonias, el agua era ofrecida como símbolo del fluir de la vida y la sal como símbolo de lo que preserva el orden cósmico. En cada ritual, el pueblo recordaba que el cuerpo humano estaba hecho de la misma sustancia que las estrellas y que, al honrar el agua y la sal, honraban al mismo tiempo el cielo. En las noches despejadas, los sabios incas se reunían para contemplar el firmamento. Sabían que la Vía Láctea era un río celeste que reflejaba los ríos de la Tierra. Llamaban a este río estelar Mayu y creían que en él se encontraba la fuente de todas las aguas del mundo. Así como en el cielo corría un río de estrellas, en la tierra corrían ríos de agua y en el cuerpo corría la sangre. Todo estaba unido en un mismo lenguaje, todo formaba parte de un único reflejo. La observación del cosmos no era un acto de curiosidad, era una forma de alinearse con el orden universal. Los incas entendían que el agua en su interior vibraba en sintonía con el movimiento de los astros y que la sal en sus cuerpos contenía la misma memoria que brillaba en los cielos. En esa comprensión, el hombre no era un ser aislado, sino un reflejo del universo. Este vínculo cósmico les otorgaba una visión de la salud y la enfermedad diferente a la que hoy predomina. Cuando una persona enfermaba, no se interpretaba solo como un problema del cuerpo, sino como una desarmonía entre su interior y el orden del cosmos. El agua y la sal eran los medios para restablecer esa armonía, porque al purificar y preservar la vida, permitían al individuo regresar a la vibración correcta. Los cantos ceremoniales que se realizaban bajo las estrellas eran parte de este proceso. Mientras las comunidades entonaban sus himnos, creían que el agua en sus cuerpos y en los ríos cercanos resonaba con esas melodías, y que la sal fijaba esa vibración como un sello. Así, cada ceremonia no era solo un acto simbólico, era una práctica concreta de sanación que unía al hombre con el universo. Los incas también observaban cómo las fases de la luna influían en las aguas. Durante la luna llena, se realizaban rituales especiales de purificación en lagunas y manantiales, convencidos de que en ese momento el agua tenía una fuerza mayor para limpiar y renovar. La sal se utilizaba en esas ceremonias para fijar la influencia lunar y preservar sus efectos en el cuerpo. Todo formaba parte de un entramado donde la tierra y el cielo actuaban en conjunto. Con esta visión, la vida no estaba dividida en lo terrenal y lo celestial. Era un continuo donde el agua, la sal, los ríos, las estrellas y el cuerpo humano se reflejaban unos en otros. Los incas aprendieron a leer ese lenguaje y a vivir en armonía con él. Por eso, su civilización logró sostenerse en equilibrio durante siglos, porque entendían que la salud individual y colectiva dependía de mantener esa conexión con el cosmos. Aún hoy, al mirar las estrellas en una noche despejada de los Andes, se puede sentir la continuidad de ese legado. El río celeste sigue fluyendo en el cielo, las aguas siguen corriendo en la tierra y la sal sigue brillando en las montañas. Todo permanece unido por un mismo principio. Lo esencial de la vida está reflejado tanto en lo pequeño como en lo inmenso. El agua y la sal, que parecían pertenecer únicamente a la tierra, revelaban así su dimensión cósmica. No eran solo medicina del cuerpo, sino también llaves que abrían la comprensión del universo. Y en ese entendimiento, los incas encontraron la certeza
de que la sanación no era solo un asunto humano, sino parte del orden que sostiene a todas las cosas. Capítulo 10. El silencio de los secretos prohibidos. Con el paso de los siglos, gran parte del conocimiento ancestral de los incas comenzó a desvanecerse de la superficie de la memoria colectiva. Lo que alguna vez fue transmitido de generación en generación, en cantos, rituales y enseñanzas vivas, empezó a ocultarse bajo un velo de silencio. No fue un olvido casual, sino una consecuencia de los tiempos turbulentos que transformaron el destino de los pueblos andinos. Cuando las primeras corrientes extranjeras llegaron a estas tierras, trajeron consigo nuevas formas de comprender la vida, nuevas religiones y nuevas estructuras de poder. Lo que no podían comprender o lo que consideraban contrario a sus creencias era rápidamente señalado como superstición, idolatría o incluso herejía. Las prácticas que habían dado sentido a la vida de los incas fueron perseguidas, prohibidas y en muchos casos castigadas con dureza. El agua y la sal, que habían sido símbolos de salud y equilibrio, se convirtieron en objetos de sospecha. Los rituales de purificación fueron reducidos a actos de ignorancia y las ceremonias bajo las estrellas fueron tachadas de actos paganos. Con cada decreto, con cada condena, los guardianes del conocimiento ancestral fueron obligados a callar. Lo que antes se enseñaba abiertamente en comunidades enteras comenzó a transmitirse solo en secreto, en susurros compartidos en la intimidad de las familias o en rincones apartados de la montaña. Los amautas, sabios que durante generaciones habían custodiado las llaves de la sanación, entendieron que hablar significaba arriesgarse a perderlo todo. Así, eligieron el silencio. Un silencio que no era rendición, sino estrategia. Guardaron su ciencia oculta en símbolos, en leyendas y en gestos que parecían simples costumbres. El pueblo continuó practicando algunas de estas acciones sin comprender del todo su profundidad, mientras los verdaderos significados permanecían ocultos, esperando tiempos más propicios. Los manantiales sagrados fueron tapados o abandonados. Los cantos dejaron de escucharse en los templos. La sal perdió su carácter de cristal protector y se convirtió en un simple condimento. Poco a poco, la grandeza de un conocimiento que había unido el cuerpo humano con el cosmos fue cubriéndose de polvo y olvido. Sin embargo, nunca desapareció por completo. El silencio fue, en realidad, la manera en que los incas protegieron lo más valioso. Sabían que lo que se oculta no se destruye, sino que permanece a salvo. Y así, lo prohibido comenzó a adquirir un nuevo significado. Dejó de ser solamente lo que estaba censurado por fuerzas externas, para convertirse en aquello que debía resguardarse como un tesoro, inaccesible para quienes no supieran respetarlo. Ese velo de prohibición envolvió las prácticas con agua y sal, transformándolas en secretos que solo algunos pocos podían recordar. En los relatos transmitidos por abuelos a nietos, en los símbolos tallados en piedras olvidadas y en las oraciones murmuradas al beber un vaso de agua, se mantuvo viva la semilla de lo ancestral. Lo prohibido se convirtió en un puente hacia lo oculto, hacia lo que esperaba el momento de ser redescubierto. La historia oficial escribió sobre conquistas, imperios y batallas, pero dejó en silencio los detalles de la ciencia espiritual que los incas habían desarrollado. No se mencionó cómo entendían el equilibrio del cuerpo, cómo interpretaban el vínculo entre el agua y el cosmos, o cómo usaban la sal como cristal de preservación de la vida. Ese silencio, más que un vacío, fue una capa protectora, porque lo que se silencia muchas veces no muere, sino que se transforma en misterio. Para quienes buscaban respuestas en medio de la imposición de nuevas creencias, lo prohibido se convirtió en esperanza. Saber que existían secretos ocultos en la memoria de sus antepasados les recordaba que no todo había sido borrado, que todavía había caminos para reencontrar la conexión perdida, que el agua y la sal seguían aguardando, listas para hablar en el lenguaje de la sanación, siempre que alguien volviera a escucharlas. Este silencio prolongado no fue un final, sino un tránsito.
una etapa en la que los secretos quedaron escondidos, esperando el momento de ser revelados de nuevo. La semilla quedó bajo tierra, pero no dejó de vivir. Como el agua que fluye en lo profundo de las montañas, o como la sal que permanece oculta hasta ser encontrada, el conocimiento prohibido siguió existiendo en lo invisible. Y es ahí donde reside su verdadera fuerza, en haber resistido al tiempo, a la persecución y al olvido. El agua y la sal, como símbolos vivos de lo esencial, siguen presentes para quien se atreva a mirar más allá de lo evidente. Lo prohibido no es lo que está perdido, es lo que espera. Capítulo 11. El redescubrimiento en nuestros días. El silencio que envolvió los secretos incas duró siglos. Generaciones enteras crecieron sin conocer la verdadera profundidad de lo que sus ancestros habían descubierto sobre el agua y la sal. Sin embargo, lo esencial nunca desaparece. Puede permanecer oculto, puede transformarse en costumbre sin explicación, pero tarde o temprano regresa a la luz. Hoy, en medio de un mundo saturado de información y tecnologías, muchas personas vuelven a mirar hacia atrás, hacia lo más simple, buscando respuestas que la modernidad no les ofrece. En las últimas décadas, un interés renovado ha crecido en torno a los saberes ancestrales. Científicos, médicos alternativos, investigadores y buscadores espirituales han comenzado a explorar prácticas que durante mucho tiempo fueron despreciadas como superstición. Y en ese camino de redescubrimiento, el agua y la sal han recuperado su lugar. Lo que los incas entendieron a través de la experiencia y la conexión con la naturaleza empieza a ser validado poco a poco por nuevas miradas. El agua, que compone la mayor parte del cuerpo humano, es reconocida hoy como un elemento esencial no solo para la vida biológica, sino también para el equilibrio energético. Estudios modernos hablan de su capacidad para almacenar información, de cómo responde a vibraciones, pensamientos y sonidos. Lo que para los sabios andinos era evidente, que el agua escucha y guarda memoria, ahora es objeto de investigaciones que buscan confirmarlo con instrumentos y fórmulas. La sal, por su parte, ha dejado de verse únicamente como condimento. Cada vez más personas reconocen sus propiedades minerales, su capacidad de conservar y de purificar. La medicina natural la utiliza en baños terapéuticos, en inhalaciones y en compresas que alivian dolores. Incluso en la vida cotidiana, muchos redescubren lo que los pueblos antiguos ya sabían, que un poco de sal en el agua puede restaurar fuerzas, equilibrar y devolver vitalidad. En las comunidades andinas, donde nunca se perdió del todo este conocimiento, el redescubrimiento no es novedad, sino continuidad. Los baños en fuentes sagradas siguen practicándose, las ofrendas de agua y sal aún se realizan en festividades, y el respeto por estos elementos permanece vivo en quienes conservan la tradición. Lo que hoy el mundo llama medicina alternativa es, en realidad, la herencia de lo que nunca dejó de estar presente. La diferencia está en la mirada. Antes, las prácticas se realizaban porque eran parte de la vida. Ahora, quienes se acercan, lo hacen en busca de lo que perdieron: equilibrio, conexión, sentido. El agua y la sal aparecen como puentes entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo olvidado y lo necesario. Lo prohibido, lo oculto por siglos, empieza a ser reconocido de nuevo, no como superstición, sino como sabiduría. Este redescubrimiento también responde a un vacío. En un mundo donde las soluciones rápidas y los medicamentos sintéticos no siempre resuelven los problemas de fondo, muchas personas buscan sanar de otra manera. Comprenden que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. En ese contexto, el agua y la sal vuelven a hablar con claridad, ofreciendo un lenguaje sencillo y profundo al mismo tiempo. Los ancianos andinos lo habían dicho siempre: lo esencial nunca se pierde, solo espera. Y ahora, en este tiempo de búsquedas, el mensaje resuena con más fuerza que nunca. El agua enseña a fluir, a limpiar lo que estorba, a devolver frescura. La sal recuerda la permanencia, la preservación de lo vital.
la claridad que se mantiene incluso en medio de los cambios. Juntas, vuelven a mostrarse como símbolos de sanación innata. Lo interesante es que este redescubrimiento no ocurre solo en los pueblos originarios, sino en personas de todas partes del mundo. Viajeros que llegan a los Andes, estudiosos que investigan textos antiguos, buscadores que prueban prácticas sencillas como beber agua con sal natural en ayunas o sumergirse en baños minerales. Todos encuentran, cada uno a su manera, lo que los incas ya sabían, que en lo esencial se guarda la verdadera medicina. Lo prohibido ha dejado de ser secreto para transformarse en revelación. Lo que fue silenciado por siglos ahora regresa como respuesta. Y aunque cada persona lo viva de manera distinta, unos desde la ciencia, otros desde la espiritualidad, otros desde la simple experiencia, el fondo es el mismo: volver a lo simple, a lo natural, a lo que sostiene la vida desde el principio. Así, el agua y la sal vuelven a ocupar su lugar, no como reliquias del pasado, sino como caminos vivos hacia la sanación y el equilibrio. Y en ese retorno se abre también la posibilidad de algo mayor: comprender que lo que está en nuestras manos, lo que la tierra nos da sin pedir nada a cambio, puede transformar no solo al individuo, sino también a la humanidad entera. Lo que fue prohibido ahora se revela como necesario, y ese redescubrimiento no es un final, sino el inicio de un nuevo ciclo. Capítulo 12. El legado que permanece. El viaje por la memoria ancestral de los incas revela algo que trasciende el tiempo y los cambios de la historia. Lo esencial nunca muere. Puede ser silenciado, perseguido o reducido a fragmentos, pero permanece en la raíz de la vida, esperando el momento de volver a florecer. El agua y la sal, que acompañaron a los pueblos andinos desde el nacimiento hasta la muerte, son la prueba más clara de ello. Estos elementos, tan simples a la vista, encierran una profundidad que los sabios incas comprendieron como pocos. Vieron en el agua la fluidez de la existencia, la fuerza que limpia, renueva y sostiene. Reconocieron en la sal la permanencia, el cristal que conserva lo vital, la claridad que resiste al paso del tiempo. En su unión, descubrieron un lenguaje que no era solo físico, sino también espiritual: el equilibrio entre lo mutable y lo eterno. El agua y la sal no fueron para ellos objetos de consumo, sino llaves de comprensión. A través de estos elementos, aprendieron a sanar, a fortalecer el cuerpo, a mantener la comunidad en armonía y a reflejar en la tierra el orden del cosmos. No necesitaban complejas teorías ni explicaciones técnicas. Su sabiduría nacía de la observación atenta, de la experiencia directa y del respeto profundo por la Pachamama. Cuando llegaron los tiempos de silencio, ese conocimiento se protegió como un tesoro escondido. Lo prohibido se convirtió en guardián, y el misterio aseguró que lo más sagrado no se perdiera. Los cantos se apagaron en los templos, pero continuaron en los corazones. Las ceremonias dejaron de ser públicas, pero se conservaron en gestos cotidianos. Lo esencial nunca abandonó al pueblo, solo cambió de forma para sobrevivir. Hoy, al volver la mirada hacia estas enseñanzas, comprendemos que no son reliquias de un pasado lejano, sino caminos que siguen vigentes. El agua que bebemos y la sal que usamos en cada comida siguen siendo portadoras de la misma memoria. Siguen siendo llaves hacia la salud y el equilibrio, aunque muchas veces pasen inadvertidas. Y cuando aprendemos a mirarlas de nuevo con respeto y conciencia, ese legado despierta y vuelve a hablarnos. La lección que los incas nos dejaron no es únicamente el uso práctico de estos elementos, sino la actitud ante la vida. Ellos nos enseñaron que sanar no es luchar contra la enfermedad, sino regresar al equilibrio, que vivir no es acumular, sino estar en reciprocidad con lo que nos rodea, que lo divino no está en lo lejano, sino en lo esencial que nos acompaña a diario. El agua y la sal son testigos silenciosos de esa verdad. Este legado permanece porque está inscrito en la naturaleza misma. No pertenece a un pueblo, a una época o a una cultura. Es universal, accesible a todos los que estén dispuestos a reconocerlo.
Cada vez que bebemos agua con gratitud, cada vez que utilizamos la sal con respeto, estamos participando en esa misma tradición que los incas cuidaron con tanto celo. Lo prohibido ha cumplido su propósito, proteger lo sagrado hasta que la humanidad estuviera lista para recibirlo de nuevo. Ahora, en un tiempo de confusión y búsqueda, este conocimiento vuelve a revelarse como guía. No se trata de regresar al pasado, sino de integrar esa sabiduría en el presente, de reconocer que lo esencial sigue aquí, esperando ser vivido con conciencia. El agua nos invita a fluir, a soltar lo que ya no sirve y a permitir que la vida se renueve. La sal nos recuerda la permanencia, la claridad y la preservación de lo vital. Juntas, nos muestran que la verdadera sanación no viene de afuera, sino de lo que ya está en nosotros, de la memoria ancestral que late en cada célula y en cada respiración. El legado que permanece es sencillo y profundo. Vivir en equilibrio. No se trata de fórmulas complicadas, sino de escuchar lo que siempre estuvo allí. Así como los ríos siguen corriendo en las montañas y los cristales de sal siguen brillando en la tierra, la sabiduría de los incas sigue viva, disponible para quienes elijan recordarla. Y es en esa memoria donde se encuentra la verdadera respuesta. No en lo que se perdió, sino en lo que permanece. No en lo extraordinario, sino en lo esencial. El agua y la sal son el puente hacia esa verdad. Y al cruzarlo, descubrimos que lo prohibido nunca fue un límite, sino una promesa. La promesa de que lo sagrado siempre encuentra la manera de volver.